dentro de las actividades del seminario. Para este 17 de junio tenemos programado una actividad especial titulada Análisis del impacto jurídico contable de la pandemia, que es una, digamos, una repetición, o no sé si repetición, pero sí, como ha tenido un gran éxito, una disertación del contador Nisman, Baney, y los doctores Jungen Bass, el contador Fushimi, Molina Sandoval y Richard, para este 17 de junio de 16 a 19 horas, así que los esperamos a todos ese día, y luego, siguiendo con las actividades normales, va a ser el 24 de junio, de 16 a 18 horas, Héctor Vélez sobre obligaciones en moneda extranjera, problemática actual. Hoy tenemos la presencia de María Luján, quien es abogada y profesora de Derecho Societario, y además una persona con una amplia experiencia desde lo administrativo, porque ella hace varios años que está en inspección de sociedades jurídicas, de personas jurídicas de la provincia de Córdoba, y ha transitado dentro de inspección por varios de los organismos, pasó por fideicomisos, ahora está en sociedades anónimas, con lo cual nos va a brindar una experiencia enriquecedora seguramente esta tarde. Su tema va a ser libros contables y societarios, digamos, analógicos y digitales. Así que muchísimas gracias, María, por haber aceptado esta invitación, y te escuchamos con mucha atención. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por esta invitación a la charla y por estar ahí presente un viernes a las 4 de la tarde para que charlemos entre todos sobre libros sociales y contables, cuando estamos viendo actualmente novedades sobre SAS, novedades sobre causas que importan mucho a todo el país, y este tema ya está meses, el calendario que se hablará hoy, pero creo que virtualmente tiene importancia con todos los temas que hoy están en las noticias principales sobre materias societarias. Por suerte, ayer lo que se aprobó en el Senado sobre el proyecto de modificación a la SAS no modifica el artículo 58, preparado no va a cambiar mucho, pero bueno, son todas las novedades que tenemos que ir teniendo en cuenta para ver cómo sigue. Tengo una presentación que ayer también agradezco a Fernanda, que me estuvo ayudando con todo esto, este soporte tecnológico, para poder brindar charla con un PowerPoint que ahora voy a buscar. Sí, adelante. ¿Se me escucha? Ah, perfecto. Se escucha perfecto, bueno, María. Como les mencioné, y gracias, contador, el tema de libros contables y sociales es el tema que me interesa para que charlemos en esta tarde, hablando desde la obligatoriedad de los libros, quiénes están obligados a llevar los libros, en qué forma están obligados, las nuevas tecnologías incorporadas por la normativa vigente de los últimos años, que ha cambiado mucho sobre este tema, al incorporar los medios tecnológicos para poder llevar la contabilidad y toda la actuación interna societaria de manera a través de registros digitales. Y por último también agregué en esta tarde para la charla el proceso de reconstrucción del libro Registro de Acciones previsto por el Código Civil y Comercial, incorporado en la modificación de la Ley 26.994 sobre la reconstrucción del libro Registro de Acciones. Si podés cambiar ya la... Fer. Para comenzar, un repaso sobre las previsiones que contiene el Código Civil y Comercial de la Nación respecto de quienes están obligados a llevar contabilidad, y la especificidad que establece sobre los libros
que deben llevarse obligatoriamente, los libros contables, la forma en que deben llevarse, y luego la legislación sobre la ley societaria en materia de los libros sociales y las formas en cuanto a remitiendo a los principios establecidos por el Código Civil y Comercial. Así el artículo 320, como señala ahí la presentación, establece quienes están obligados a llevar contabilidad, manifestando que son las personas jurídicas y todo aquel que que desarrolle una actividad económica organizada, sea titular de una empresa o un establecimiento comercial, agropecuario, de servicios. Y cualquier otro también menciona que quiera llevar contabilidad, que quiera llevar contabilidad y requiera la habilitación de los libros o la rúbrica de los mismos, la habilitación de registro o la rúbrica de los mismos. Este párrafo en el Código Civil y Comercial es el que incorpora lo que en el viejo Código de Comercio estaba establecido como la inscripción, la necesidad de inscribirse en la matrícula de comerciantes para poder llevar estos libros. Bueno, a partir de la incorporación en el artículo 320 de la posibilidad de requerir la rúbrica de libros, estableciendo que previamente deberá requerir su inscripción, se interpretó que obedecía a lo que antiguamente era la matrícula de comerciantes, cambiándole la denominación a partir de la ley 26994 en la mayoría de las reglamentaciones provinciales de los registros públicos. En lugar de denominarse matrícula de comerciante, pasó a denominarse matrícula individual y se registran en virtud de estas disposiciones del artículo 320. También el artículo 320 establece quienes están exceptos de llevar contabilidad y que son aquellos que ejerzan profesiones liberales o exploten actividades agropecuarias que no sean la forma de empresa que las desarrollen, y aquellos que por el volumen del giro de la actividad que lleven, se considere que las reglamentaciones locales puedan exceptuar de llevar obligatoriamente contabilidad. En virtud de esta obligación es que el Código Civil establece que se debe llevar a través de libros. Enumera los libros obligatorios en el propio código, que son el libro diario, el libro inventario y balances, y todos aquellos que complementen integren satisfactoriamente el sistema de contabilidad. Y así tenemos los subdiarios, los auxiliares, bueno, son todos libros de apoyo principalmente al libro diario, libro obligatorio para llevar contabilidad. Luego también el código establece la forma de llevar estos libros y que en principio establece que deben ser llevados debidamente encuadernados y presentados para su individualización ante el registro público. Para aquellos que no son de Córdoba, les explico esto, en la provincia de Córdoba, la solicitud de la rúbrica de libros se lleva adelante ante tribunales con competencia comercial, pero el registro público es quien tiene la facultad de registro provincial de libros, y ante el registro público se identifican los libros que por orden judicial son rubricados, en cumplimiento de lo que establece el propio código, que menciona que ante el registro público se llevará una nómina ordenada alfabéticamente, menciona, sobre los libros que cada uno ha requerido y le han sido rubricados, y dicha nómina es de consulta pública. Todos los que, por eso, en la provincia de Córdoba, es que el trámite requiere de intervención judicial e intervención administrativa, porque la rúbrica se obtiene mediante sentencia en los juzgados comerciales, pero la individualización de los libros es competencia del registro público, por eso necesariamente el trámite debe llevarse adelante ante los dos organismos. Luego, el código también establece prohibiciones a las formas, a cómo no llevar los libros precisamente,
y es lo que mayor vigilancia uno tiene que tener, y lo que a lo largo de los temas que voy a tratar es donde más cuidado debe tenerse. Prohibiciones de alterar el orden de los asientos en los libros, ya que se plantea que deben estar debidamente encuadernados, no alterar esa encuadernación, la foliatura, los asientos deben llevarse en forma cronológica, evitar blancos, interlineados, raspaduras, enmiendas. Muchos ven en el ejercicio profesional o ante la presentación de trámites que los libros muchas veces presentan todas estas adulteraciones, pero bueno, así como el efecto propio de llevar libros es que prueban respecto de quien los pretende utilizar, si no son llevados en forma, el código establece que también prueban en contra de quien está obligado a llevar contabilidad, y los libros presentan estas adulteraciones o estas tachaduras, enmiendas, adulteraciones de folio y todo eso. La importancia que tiene que señalo ahí, de llevar libros es principalmente porque permite conocer la evolución del negocio, saber cuál es el estado patrimonial y financiero de una persona. Importa a los terceros que van a contratar, no solo para el titular, a quien lleva la contabilidad, sino también los terceros que pretenden contratar con esta persona para conocer cómo es la evolución de sus negocios. En materia societaria, para los socios es importante conocer, muy importante conocer esto, cómo es el progreso de la gestión social y la responsabilidad en dicha gestión de los administradores. También, principalmente, es importante porque permite probar la eficacia y la actividad que viene desarrollando el titular de los libros, de estos libros, le sirve como prueba en juicio y en caso de conflicto, precisamente. Y también es muy importante al momento de tratar de reconstruir el patrimonio de una persona, por ejemplo, en un proceso, en un concurso, en una quiebra, en una liquidación, poder reconstruir el patrimonio a través de los libros, de los registros que han llevado las personas sobre la actividad que desarrollan. Bueno, los efectos, como señalé, el código establece que debe ser llevado en forma, lo puede utilizar como medio de prueba frente a un conflicto. Esto prueba respecto tanto lo que le favorece como lo que en definitiva no estuviera de acuerdo a lo que él pretende plantear. O sea, no puede utilizarse en parte solo para probar lo que lo favorece, sino que también prueba en contra de él. No puede desechar, en definitiva, lo que lo perjudica. Y en caso de, establece el código que en caso de pruebas contradictorias con los libros llevados en debida forma por dos partes y la prueba en definitiva es contradictoria, el juez deberá valerse de otros medios de prueba. También es importante, respecto de los administradores, de llevar los libros sociales como un medio de prueba para eximirse de responsabilidad, como prevé la ley de sociedades, en el caso de que hubiese estado en contra de una decisión social adoptada y dejase constancia debidamente de dicha situación en el libro, esto puede ser prueba para eximirlo de responsabilidad. Eso es en cuanto a los efectos. Y respecto de la conservación y custodia de los libros, la responsabilidad sobre los libros recae necesariamente en el titular de los mismos. En materia de personas jurídicas, la responsabilidad sobre los libros recae sobre la administración y oportunamente también sobre el órgano de fiscalización, ya que es quien debe verificar la legalidad de los asientos y tiene la responsabilidad de verificar la actividad del órgano de administración. Y no solo sobre el titular, sino también sobre sus herederos recae la responsabilidad de conservar los libros. Así está planteado por las normas del Código Civil y Comercial.
Además, respecto de la custodia, el código establece que deben conservarse en la sede social, en el domicilio del titular. Esto es, respecto de las personas jurídicas, en la sede social. Y así ha habido jurisprudencia, especialmente de IGJ, sobre el tema en contra de que los libros no se encontraban en la sede social inscripta. Luego vamos a analizar el tema de los registros digitales en cuanto a esta situación de que se discute si los libros digitales no están en definitiva en el domicilio, en la sede social o en las bases de documentos digitales, problemáticas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Fer, para pasar. Los libros obligatorios, como señalamos, los libros contables obligatorios son el libro diario, que registra operaciones relativas a la actividad de las personas, que tiene efectos sobre el patrimonio. El código establece que debe ser llevado, que puede ser llevado por asientos globales, mientras que no superen más de un mes estos asientos. Y que la carga diaria, la carga de las operaciones del día a día, pueden llevarse en los libros auxiliares. También la ley, el Código Civil establece la posibilidad de reemplazar el libro diario y no llevarlo en formato papel, sino por medios mecánicos. Lo mismo que establecía el artículo 61 para las sociedades, la posibilidad de reemplazar el libro diario por sistemas, por medios electrónicos, con una autorización previa, requiriendo una autorización previa, con un dictamen de contador en el cual refleja las cuentas, teniendo sobre todo que certificar sobre la imposibilidad de adulterar los asientos y de que se respete el orden cronológico, todas esas cuestiones. En materia societaria, la autorización de medios mecánicos ha sido reformada, ha sido eliminada por la posibilidad de llevar los libros por medio de registros digitales. Pero en el Código Civil y Comercial todavía se mantiene la opción del reemplazo de los medios mecánicos del libro diario por medios mecánicos. Como dijimos, los asientos se harán día a día, con la excepción que prevé para la propia ley, que sean asientos globales que comprendan periodos que no superen el mes. Luego el otro libro obligatorio contable es el inventario y balances, que es un registro cronológico en donde se anota el conjunto de bienes y derechos y las obligaciones pendientes de cumplimiento. La carga de este libro mínimamente es al cierre de cada ejercicio. En un manual que tiene la Inspección General de Justicia sobre los libros, señala que a más tardar la carga del libro inventario y balance debe efectivizarse dentro de los 4 meses del cierre de ejercicio, señalando esto en virtud de lo que prevé la ley, de la necesidad de convocar asamblea, como prevé en el artículo 234, la necesidad de convocar asamblea ordinaria dentro del plazo de los 4 meses del cierre de ejercicio. Entonces, al menos a esa fecha deben estar cargadas las operaciones, los registros en el libro inventario y balances. Luego también, como mencioné anteriormente, son libros contables obligatorios los que las personas resuelvan llevar sobre auxiliares del libro diario. La que sigue, Fer. Respecto de los libros sociales, en los mismos se transcribe todo lo que es la actuación interna de la sociedad. Es la historia, la vida misma de la sociedad. De sus registros surgirán derechos tanto para los socios, derechos y obligaciones tanto para los socios como para los administradores, la propia sociedad y terceros. Esto es importante, en la ley de sociedades tiene previsto a partir en el artículo 73 y 162, especialmente para las sociedades, las SRL, la obligatoriedad de los libros de actas de órganos colegiados.
establece el artículo 73 que necesariamente deberán llevarse actas transcriptas en los libros respecto de las deliberaciones de los órganos colegiados. Para el tema de reunión de socios o asambleas, establece que las mismas deben ser transcriptas y firmadas dentro del 5º día de la realización de la asamblea. Este plazo es importante, ha dado lugar a impugnaciones y a resoluciones judiciales, y principalmente es el plazo que se tiene en cuenta en materia de libros digitales para no habilitar las actas volantes que se pretenden presentar respecto de reuniones o asambleas. Actas que efectivamente no se han volcado en los libros. Muchas veces esta situación se detecta cuando el libro es rubricado con posterioridad, con una fecha posterior a la realización de la asamblea o de la reunión de socios, como mínimo más de 5 días, que es lo que prevé el artículo 73. Y en la mayoría de los casos, en materia de libros digitales, se presenta esta situación, ya que los libros digitales son habilitados con fecha muy posterior a la efectiva realización de la asamblea. Este plazo que prevé el artículo 73 es el que se tiene en cuenta a los fines exclusivamente de que se acredite, por lo menos en lo que es ante inspección de personas jurídicas, que se acredite que el libro estaba rubricado o el registro digital estaba debidamente habilitado. No es cuestión que competa a la inspección respecto de asambleas posteriores, ya que el libro está debidamente rubricado o el registro digital habilitado, pero porque en definitiva, y como ha dicho la jurisprudencia, si no se causa ningún perjuicio, no tendría por qué la autoridad de contralor inmiscuirse en esta situación. Pero al menos el libro debía estar habilitado al momento de realizar la reunión, porque las actas volantes no son admitidas. Respecto del libro actas de directorio, la ley de sociedades establece que la misma será redactada y firmada por los administradores que allí estuvieran presentes, con lo cual no habilitaría la posibilidad que sí se prevé para las asambleas de que sea transcripta o firmada con posterioridad a la propia reunión. Los otros libros de órganos colegiados serían, en caso de tener sindicatura, de contar con sindicatura, la sociedad o consejo de vigilancia. Respecto de los libros, del libro Registro de Asistencia a Asambleas, es un libro que complementa al propio libro de actas, ya que de él surgirá la legitimación y habilitación de quienes hayan participado en la asamblea. Es importante tener en cuenta que también tiene su correlato con el libro Registro de Acciones, porque necesariamente quienes figuren en el registro de asistencia a asambleas deben estar incorporados en la misma fecha al libro Registro de Acciones. O igual, si del registro de asistencia surge la participación por representante, mínimo el accionista debe constar en el libro Registro de Acciones. Tenía un detalle importante que quería señalar. Respecto del libro Registro de Acciones, en el mismo se incorporan la situación jurídica de las acciones, la integración de las mismas, la efectiva integración de las mismas, las modificaciones a las transferencias que hubiere y las medidas, la situación jurídica, en cuanto a si tiene derechos reales o medidas judiciales sobre las mismas. Es un registro que consta en la sociedad, la responsabilidad, como hablamos, de la custodia y conservación es de la sociedad, no es las participaciones en las sociedades anónimas, se deben inscribir en dicho registro, no obra en el registro público constancia de las participaciones sociales más allá del momento constitutivo. Esto lo destaco porque hay muchísimos oficios judiciales ordenando la toma de razón, por ejemplo, de embargo de acciones
o en materia de en juicios laborales, juicios de familia, divorcio, por ejemplo, también se libran oficios como medio de prueba requiriendo al registro público que informe las participaciones sociales en sociedades por acciones. Detalle a tener en cuenta, ya que es un libro y que las constancias de lo requerido mediante esos oficios necesariamente constan en el libro registro de acciones que lleva la sociedad y no tiene carácter público ni mucho menos se inscribe en el registro público. La pantalla que sigue. Como venimos mencionando, además de las formas de llevar los libros y las prohibiciones, como mencioné, que el código establece que deberán presentarse, individualizarse ante el registro público debidamente encuadernados. Pero esto fue salvo la posibilidad de reemplazar el libro diario, que sí existía a través del artículo 61 de la Ley de Sociedades, que incorporaba la posibilidad de reemplazar el libro diario soporte papel por medios electrónicos. A partir de la Ley 27349 de SAS, bueno, de SAS, no es de SAS precisamente, pero que incorpora este tipo social de las sociedades por acciones simplificadas, establece en el artículo 58 la posibilidad de llevar, la obligatoriedad de llevar los libros sociales y contables mediante registros digitales. Es la página que sigue, Fer. Como señalé, el artículo 58 de la Ley 27349 es el que incorpora esta nueva forma de tecnología para llevar los libros digitales, estableciendo que los registros públicos habilitarían la posibilidad, la plataforma, para poder hacer efectivo este formato que resultaba obligatorio para las sociedades por acciones simplificadas. Luego, la Ley 27444 estableció la posibilidad, aquí sí, posibilidad de llevar los demás tipos sociales, de que lleven los libros a través de registros digitales. La diferencia, como lo señalo, es que para la SAS es obligatorio llevar los libros por medios digitales, mientras que para los otros tipos sociales previstos en el capítulo 2 de la Ley de Sociedades, el artículo 61, con la modificación señalada, permite la opción de llevarlos, de mantenerlos en formato papel, debidamente encuadernados e individualizados ante el registro, o optar por la posibilidad de llevar los registros por medios digitales. Y así como señalé, en las dos normativas de la 27349 y la modificación incorporada a la Ley de Sociedades, se estableció que esto sería a partir de la habilitación que cada registro público hiciere de estas plataformas. Así, la Inspección General de Justicia, a través de la Resolución 06-2017, estableció esa posibilidad de llevar la SAS por medio, los libros por medios digitales, optando por un procedimiento conocido tecnológicamente como blockchain. Es un proceso distinto de lo optado por la provincia de Córdoba a través de la implementación de los libros digitales. El proceso por el que optó la Inspección General de Justicia a través de esa resolución es un proceso por el cual el documento cumple con el requisito de individualización a través de un proceso de codificación, sí, obteniendo un criptograma, que es una serie alfanumérica que se obtiene por un proceso desde una plataforma que brinda el Ministerio de Modernización de la Nación, y por el cual el documento obtiene ese criptograma que lo hace ser único, irrepetible e inalterable dicho documento, utilizando un hash, que es el término de ese criptograma con el que se
conoce ese criptograma. El archivo obtiene un valor alfanumérico único y evita que ese documento pueda ser reemplazado, es su código de identificación. Eso obedece a la individualización del documento en este proceso. Mientras que para su registración, como exige la ley que el registro de los libros lo lleva el registro público, la Inspección General de Justicia tiene desde su plataforma la posibilidad de que se registre dicho documento, ese criptograma, a través de la plataforma Blockchain Federal Argentina, en cual se introduce la información de ese criptograma, ese número, esa numeración obtenida en la plataforma del Ministerio de Modernización a través de los trámites a distancia, y obtiene un certificado por el cual ese documento con ese hash es encadenado a los otros documentos que están incorporados en el libro habilitado ante la Inspección General de Justicia, a través del proceso de blockchain, que es esta cadena de bloques, en definitiva, encadenamiento de documentos. Ese es el proceso implementado en la Inspección General de Justicia. Proceso que, como señalé al principio de la charla, no está puesto en duda con las nuevas modificaciones a la ley de SAS, porque ustedes vieron que el artículo 58 no ha sido objeto de reforma en el proyecto presentado y aprobado anoche en el Senado. En Córdoba, la implementación de los libros digitales fue desde otra plataforma, no desde este sistema de blockchain, sino que fue a partir de que, a medida que se hace necesario implementar la tecnología en la Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba, se utiliza la plataforma preestablecida por la provincia, que es la plataforma de servicios de ciudadano digital, una plataforma que contiene todos los servicios digitales que ofrece la provincia de Córdoba, y dentro de esta plataforma de servicios existe lo que es el Centro de Documentación Digital, que es donde se almacena en un solo lugar y, como dice el decreto, bajo estrictas normas de seguridad, todos los documentos digitales vinculados a los ciudadanos de Córdoba. Luego, las sociedades se vinculan los documentos digitales de las sociedades por medio del CUID también a este centro de documentación digital. Por lo tanto, la habilitación partió, que fue resuelta por las resoluciones generales 58-2018 y 88-2019, partió de la utilización de dicha plataforma de servicios digitales. El canal para ingresar a la habilitación de los libros es el portal de trámites de la Inspección de Personas Jurídicas. Sin embargo, no es la inspección la que tiene y almacena dicha documentación, esto para dejarlo en claro. El almacenamiento es en el portal de servicios, en el portal, como dije, de Ciudadano Digital, y no la inspección. La inspección solo es el canal por el cual se habilitan los libros, el representante legal de la sociedad puede habilitar los libros y autorizar a otras personas a que tengan acceso a los libros, pero la inspección no almacena dicha documentación. En las resoluciones que señalo, 58 y 88, la resolución 58 obedece a la habilitación para las sociedades por acciones simplificadas, y la resolución 88-2019 para los otros tipos sociales que opten por llevar sus libros mediante registros digitales. Dichas resoluciones establecen que la habilitación que se hace desde el portal de los libros obligatorios, los libros contables, diario, inventario y balance, y de los libros sociales, libro de actas de los órganos colegiados, el libro registro de acciones, el libro registro de asistencia como libros obligatorios, y la posibilidad de que las personas jurídicas opten por llevar otros libros.
en la medida que ellos habiliten otros libros con otras denominaciones, el portal de la IPJ lo informa. Sin embargo, solo informa eso, qué libros se han habilitado y la fecha desde la cual se habilitaron. La habilitación para la SAS es automática con la inscripción de la sociedad. Cuando sale la resolución de inscripción, automáticamente está habilitado porque está vinculado al quit de la persona jurídica en el portal, con lo cual el representante puede entrar inmediatamente a habilitar los libros y autorizar quién va a poder adjuntar documentación y quién va a poder consultarla libremente, pero es todo a instancia del representante legal. Mientras que para los otros tipos societarios, la habilitación es automática en la medida que hayan informado el quit de la persona jurídica ante la inspección de personas jurídicas. Como todos saben, desde el 2003, en todos los trámites que se presentan para inscripción, resulta obligatorio la presentación del quit de la persona jurídica, pero hay muchas sociedades que no han tramitado nada desde esa fecha, desde el año 2003, con lo cual para habilitar los libros digitales necesariamente deberán denunciar el quit ante la inspección de personas jurídicas para que se pueda hacer esta habilitación a través del portal y puedan adjuntar los libros al centro de documentación digital. Respecto de los libros en formato papel, a partir de estas resoluciones, respecto de los libros en formato papel, hay que tener en cuenta, para la SAS son plenamente válidos los libros que obtuvieron hasta el momento desde que se habilitó esta plataforma, pero desde ese momento no pueden llevar más, o sea, deben conservarlos como establece la ley, y no pueden llevar más sus operaciones en los libros formato papel, necesariamente en el libro digital. Mientras que para los otros tipos societarios, como resulta ser una opción llevarlos de esta manera, la resolución, y también acordando esta situación con el Poder Judicial, establece que una vez hecha la opción de llevarlo por libros digitales, no podrá volver atrás y requerir nuevamente la rúbrica en formato papel. Esto es para evitar la duplicidad de asientos en los dos formatos, porque el libro digital ya está habilitado y podría seguir llevando los asientos en paralelo en formato digital. Con lo cual, frente al requerimiento de rúbrica de un nuevo libro, se informará si no ha habilitado oportunamente el libro en formato digital. Pero no hay opción de vuelta al libro papel una vez habilitado el libro en formato digital. Como señalé, el almacenamiento se hace en el centro de documentación digital asociada al quit. En un solo cuerpo hay un índice con todos los libros obligatorios, los que hubiera optado. El único requisito es que si opta por libros que no son los obligatorios, va a tener que tener en cuenta la denominación que utilice. No se autorizarán dos libros con la misma denominación. Como se trata de un solo cuerpo, no necesariamente va a tener que tener libro diario número 1, libro diario número 2. Además, es de almacenamiento limitado. Pensé que era una consulta. Va a ser de almacenamiento ilimitado, con lo cual no tiene que requerir otro ni habilitar ningún otro libro. Además que el propio sistema impediría la generación de otro libro con idéntica denominación. También es sobre todo para evitar esto, la utilización de dos libros con denominación similar para asentar asientos diferentes, alterar los asientos que pudiera realizar. Los documentos que deben subirse en un formato inalterable, formato PDF, y de ninguna manera podrán alterarse. El propio sistema impide la alteración de la fecha ni nada. Cuando se carga el documento, se le requiere que se incorpore la fecha de realización del acta, por ejemplo, que está subiendo, o del asiento que efectivamente está haciendo. Sin embargo, el sistema emite un informe que va a surgir luego en el certificado de que se ha adjuntado el documento con la fecha exacta en que el mismo se ha realizado. Esto, para tener en cuenta, muchísimas consultas se hicieron sobre
cuál era el formato en el que debían subirse los asientos y en qué plazo debían hacerlo. Muchos dicen, pero bueno, yo a los libros contables los completo y los lleno una vez al año. Bueno, esto, como señalé al principio, los plazos, primero que son de incumbencia profesional, con lo cual no hay reglamentación ni podría haberla reglamentando. Sí, como surge del manual de la Inspección General de Justicia, se recomienda que los asientos se suban. La recomendación es de acuerdo a la normativa aplicable. Como señalé, si la ley de sociedad en el artículo 73 establece que los libros en las actas deben transcribirse en el libro en el plazo de 5 días, luego la recomendación dice subir el acta dentro de los 5 días, pero hace a la responsabilidad de quien tiene a cargo la transcripción y la responsabilidad sobre el libro principalmente, transcribirlo oportunamente, adjuntarlo, mejor dicho, porque estamos hablando de los libros digitales, adjuntarlo oportunamente en tiempo. Igual respecto de todos los asientos contables, si a lo mejor el profesional acostumbraba a registrar los asientos en los libros papel una vez al año, en un plazo mayor, necesariamente estas circunstancias en los libros digitales queda claramente expuesta porque el certificado de cuando adjuntó el asiento digital oportuno no lo va a poder alterar. Entonces, creo que también es un principio de prueba que va a servir porque en definitiva va a saberse realmente cuándo estos asientos fueron registrados. La propia resolución menciona y aclara que la fecha del alta, la habilitación del libro, se va a surgir automáticamente cuando se adjunte el primer documento digital en el libro correspondiente. Esto, por ejemplo, si hoy se adjunta un documento digital que corresponde a una reunión de socios, la fecha va a ser la de hoy. Luego, si la reunión de socios fue de marzo, luego no va a poder oponer ninguna situación a este plazo en exceso de lo previsto por el artículo 73. Como dije, respecto de los trámites que se presentan a inspección, solo serán rechazados porque en definitiva no se admiten las actas volantes, pero para el primer documento que habilita el libro correspondiente. Luego, para las demás actas que siga incorporando en el libro, no va a haber un rechazo por parte de la inspección. Al menos el libro, una vez que esté habilitado, ya no va a ser rechazado el trámite, pero no para el primer caso. Y se habilita por libros, en el sentido que no por cargar en el libro de actas de asamblea la reunión, habilita también el libro de registro de asistencia. Luego el registro de asistencia es habilitado 3 meses, 4 meses después, ¿cómo va a poder probar la situación de que efectivamente se ha participado, estaban habilitados y legitimados para participar de la reunión? Por esto debe tenerse en consideración que los documentos deben ser adjuntados en tiempo oportuno, tanto para el registro de asistencia como para el libro de actas de reunión, actas de directorio, los libros que hubiese habilitado. También está previsto a través de las 2 resoluciones y en el propio portal de inspección la forma de llevar adelante las medidas judiciales que se ordenen sobre dichos libros. Así como les señalé que el representante legal es quien puede autorizar la consulta o también autoriza a quien tiene facultades para adjuntar documentos a los diversos registros digitales, las medidas judiciales que se ordenaren sobre los libros deben dirigirse, como hasta ahora, al responsable de los libros. Será él quien habilite, por ejemplo, una orden judicial frente a una pericia que quiere ver determinada documentación, será el representante legal quien la autorice. Y en caso de no obtener respuesta, podrá librarse el oficio judicial al Centro de Documentación Digital
a través de el registro público. Ordenado el oficio del requerimiento, por ejemplo, de consulta de un libro por parte de un perito, por ejemplo, el registro público anotará dicha situación en el registro de medidas judiciales y automáticamente se dispara una comunicación al CDD que quien habilitará, además de que el representante se puede mantener habilitado, en ese caso habilitará también la consulta de la persona que surja del oficio judicial. Necesariamente debe contener, la requisitoria debe contener el nombre, documento, quill, y esta persona que se habilitaría debe ser ciudadano digital nivel 2. Otras medidas respecto de los libros digitales que se han tenido en cuenta con la implementación son respecto de los concursos y las quiebras. Fer, ¿podés ir a la otra pantalla? Respecto de los concursos y quiebras, también en la implementación se tuvo en cuenta esta situación. Así, en materia de concursos, ahí señalo el artículo 11, inciso 6 y el 14, inciso 5, porque cómo opera frente al registro público. La orden judicial de anotación del concurso se libra a través del oficio, del cual se anota en el protocolo correspondiente de concursos, quiebras y medidas cautelares, pero también se suma, en virtud de esta situación de la implementación de los libros digitales, la necesidad de que en dicha orden se especifique, a partir de esa orden se cumple también con lo establecido respecto de la anotación que se hace actualmente en los libros formato papel por secretaría de la anotación del concurso en cada uno de los libros. Esta nota es la misma que actualmente se refleja en los libros en formato papel y que se hacen por Secretaría de Juzgado. Todos los libros son puestos a disposición a través de ese oficio y se asienta en cada uno de ellos a partir del último asiento que se hubiese registrado en cada uno de ellos. Lo que el artículo 14 establece, en el inciso 5 establecía que el deudor debía poner a disposición del juzgado, que se iba a fijar en el oficio un plazo de 3 días para que se pusiera a disposición del juzgado los libros. Actualmente eso opera a través del oficio de anotación al CDD y se habilita en cada uno de los libros, como menciono, la debida anotación. Luego, respecto de las quiebras, como señala el artículo 88, en la sentencia de quiebra, el contenido de la misma respecto de la orden de anotación en el registro público de la apertura de la quiebra y la intimación para que se ponga a disposición dentro de las 24 horas de todos los libros al síndico designado. ¿Cómo opera actualmente respecto a los libros digitales? Al momento de librarse el oficio, se anota en el registro público la apertura y en el oficio debe contener también el nombre, documento, quill del síndico designado, quien también necesariamente deberá ser ciudadano digital nivel 2, y a la anotación dispara automáticamente la comunicación al CDD, quien bloquea la autorización del representante legal y de todos los que hubiesen sido autorizados por para poder consultar los libros y adjuntar documentación, y se reemplaza por la autorización de estas dos circunstancias, de poder consultar y tener libertad sobre el libro al síndico designado. Luego el síndico será quien autorice a otras personas a administrar las relaciones respecto de esos libros digitales. Espero que se haya entendido, y si no, ahí vi varias preguntas y ahora las respondo. Ahora las respondo todas. Entonces, con los... María, cuando termines, no te preocupes por las preguntas, después las hacemos. Perfecto. Entonces, en los dos casos, respecto a los concursos y las quiebras, con el oficio de anotación correspondiente en el registro público,
se disparan de acuerdo a la medida que corresponda. En el concurso, la anotación en cada uno de los libros de la persona jurídica, a continuación del último asiento registrado, ya no resultaría aplicable lo de cerrar todos los blancos, porque en definitiva los diversos registros digitales no permiten estos blancos, pero sí una anotación permanente e inalterable en el asiento, a continuación del último asiento correspondiente. Y en el caso de las quiebras, como digo, la anotación de la apertura de quiebra permite que el oficio dispare también la habilitación al síndico designado para que automáticamente tenga acceso a todos los libros sociales y contables que la sociedad hubiere habilitado. Lo que sí necesariamente, al momento de librarse el oficio frente a la conclusión de la quiebra, deberá disponerse la nueva autorización al representante legal de la sociedad para que recupere esta facultad de consultar y poder adjuntar en el libro social, cesando la autorización al síndico. Todo eso surgirá automáticamente de la inscripción del oficio ante el registro público. Por último, el último tema que incorporé para la tarde, Fer, la próxima pantalla. También el tema de la cancelación y de inscripción y conservación de los libros, en el caso de, como señala el artículo 112, al momento de disponerse la cancelación de la inscripción de la persona jurídica, debe designarse quién será el responsable de la conservación de los libros. En el caso de libros digitales, necesariamente surgirá quién va a figurar como representante de la sociedad, representante a los fines de conservar los libros en el portal de Ciudadano Digital, con acceso a los mismos. Y oportunamente, si él dejara o sus sucesores, se puede habilitar este reemplazo directamente en el portal de trámite, en el portal de CIDI, en lo que es el Centro de Constatación de Identidad. Respecto de la intervención judicial, lo mismo, como señalé al principio, la orden debe ser dirigida contra el representante legal de la sociedad en primer lugar, igual que las medidas de exhibición de libros, y en caso de que no resulte posible dicha situación, se librará el oficio que se anota en el registro público y automáticamente de lo que surge del oficio librado será la habilitación que se efectivice en el Centro de Documentación Digital, pero opera directamente con el Centro de Documentación Digital. Si bien el canal de comunicación es a través del registro público, como no tiene intervención sobre los libros, en la orden se comunica automáticamente al responsable del Centro de Documentación Digital. Que es la pantalla que sigue. El último tema, como les señalé, es el procedimiento previsto por el Código Civil y Comercial respecto de la reconstrucción del libro registro de acciones. Procedimiento incorporado en el título en el capítulo sobre los títulos valores, incorporado por la Ley 26994 del nuevo Código Civil y Comercial, en el cual establece que en caso de pérdida de los títulos de valores o en los registros de donde se registran dichos títulos, se debe llevar adelante un procedimiento específico determinado a partir del artículo 1876, que comprende el de la denuncia de la pérdida, sustracción, deterioro, destrucción del libro registro de acciones. Luego, esa denuncia tiene que ser dentro de las 24 horas de operar esta situación, debe ser comunicada y presentada ante el juez del domicilio social de la persona jurídica cuyo libro ha sido destruido, deteriorado o perdido, y también se comunicará al registro público o a la autoridad de contralor de mercado de capitales en caso de que las acciones coticen. Luego de dicha denuncia, el procedimiento que se sigue es el de publicidad. La publicidad debe hacerse por 5 días en el boletín oficial y en el diario de mayor circulación,
a efectos de que de poner en conocimiento de quienes resulten potencialmente afectados por esta pérdida del registro de sus derechos, ya sean los titulares o quien tuviera algún derecho o objeto de registro sobre estos títulos valores, que hubiera registrado, por ejemplo, un embargo de acciones o cualquier medida judicial sobre las acciones. Tienen un plazo de 30 días para presentarse a los fines de poder acreditar los instrumentos que certifican sus derechos, los derechos que ellos presentan. Sigo leyendo los comentarios. A los fines de que acrediten con los instrumentos los derechos que ellos alegan tener, a los fines de poder proceder a la reconstrucción del libro registro de acciones. Si nadie se presentara en ese plazo, necesariamente la reconstrucción tendrá que hacerse con los instrumentos que aporte el responsable de la sociedad, el representante de la sociedad, quien hubiese titular de ese libro, quien efectivamente efectuó la denuncia. El procedimiento, conforme establece el código a seguir, es el de similar al de verificación de créditos. Esto hace que resulten aplicables todos los efectos sobre las resoluciones que se dicten en el procedimiento, los recursos, de igual manera las presentaciones tardías que pudieran presentarse a los efectos de acompañar instrumentos que aseguran tener derechos sobre los títulos valores registrados en los libros estos que deben reconstruirse. Por último, se dictará sentencia ordenando la reconstrucción del libro, del nuevo libro, y efectivamente dictaminará la información que sirve de base para la reconstrucción, o sea, qué debe asentarse en el nuevo libro reconstruido. En el Congreso de Rosario del año pasado, yo presenté una ponencia sobre este tema, analizando este procedimiento y todo lo que implica, el desgaste y toda la situación que lleva adelante para hacer posible que no se afecten los derechos de los titulares de estos títulos valores, o que hubiesen logrado obtener alguna medida sobre esos títulos valores, alguna medida como, por ejemplo, como mencionaba, el embargo, o alguna medida cautelar sobre esos títulos, y relacionándolo con todo el tema de los registros digitales, de la incorporación tecnológica de la habilitación de libros digitales para las sociedades, la posibilidad de que luego de verificar semejante procedimiento, en vez de ordenar respecto de los tipos societarios previstos en el capítulo 2 de la Ley de Sociedades, en vez de ordenar la reconstrucción nuevamente en un libro papel que oportunamente puede volver a perderse, destruirse o deteriorarse, hacerlo directamente sobre libros digitales. O sea, que la orden de reconstrucción ya sea no dar la opción que prevé el artículo 61, sino directamente la reconstrucción ordenarse sobre libros digitales, en soporte digital. Pero bueno, esa era la propuesta que yo hacía en esa ponencia del año pasado en el Congreso de Rosario. Algunos temas que me fueron quedando respecto de los libros en general, y antes de cerrar, que quería destacar, es que si bien no se admiten las actas volantes y necesariamente respecto de los actos sociales, todas las cuestiones internas de la sociedad deben volcarse necesariamente en los libros que por las disposiciones de la Ley General de Sociedades son obligatorios llevar por la sociedad, no es ajena la reglamentación de ninguno de los registros públicos del país a las situaciones que pueden darse de imposibilidad material de contar con el libro en un momento oportuno, o sea, necesario. Por ejemplo, porque el mismo ha sido secuestrado o porque él está perdido y el proceso de rúbrica tiene una cierta demora. Y así lo han habilitado en la mayoría de las jurisdicciones la posibilidad de acreditar esta situación de pérdida o de imposibilidad de obtener de manera urgente un libro para llevar adelante, por ejemplo, una reunión social sobre que debe tratar un tema que no puede demorarse, que no puede esperar el tiempo que lleva para la rúbrica de los libros, la posibilidad de hacerlo mediante escritura pública,
mediante un acta de constatación notarial. Requerir notarialmente la participación de un escribano a los fines de que constate la asamblea o la reunión de socios que quiere llevarse adelante, quienes participan, la calidad y legitimación que tienen quienes participan. Esta situación siempre ha estado prevista en la medida en que del requerimiento surja la necesidad y urgencia de hacerlo y no poder postergar dicha decisión al momento en que se obtengan efectivamente los libros y que del acta de constatación surjan todos los elementos mencionados. Verifica el quórum, verifica la participación, la legitimación para participar y surge del acta de constatación necesariamente toda la deliberación y la votación efectiva que hubo en la reunión. De esa manera, sí son admitidas las actas que no se presentarían necesariamente en formato del libro social obligatorio, porque por esta razón de que la sociedad no cuenta en ese momento. Actualmente, con la habilitación de los libros digitales, esta situación resulta más fácil porque no se va a perder, no van a tener esta necesidad de que a lo mejor se les acabó el libro, justo se dan cuenta y tienen que hacer una reunión. La posibilidad que brindan las plataformas, o sea, los libros digitales, en esta situación se acaban. No se van a perder los libros, no se van a acabar, no va a necesitar rubricar uno nuevo, porque dijimos, todo obra bajo un mismo cuerpo. Y que es de almacenamiento ilimitado. El tema sí sería que, hecha la opción, no pueden volver luego a los libros papel, y eso es voluntad de las sociedades, salvo para las SAS, que es obligatorio. Era un detalle que me había quedado pendiente de mencionar cuando hablaba de los libros. Los libros digitales aseguran gratuidad y habilitación automática, como mencioné hasta este momento, y la seguridad de que no vamos a hablar de lo que pasa con el libro cuando se pierde, o en los procesos concursales y de quiebras, que como siempre se habla de las mafias que roban libros, las inundaciones oportunas, ni nada de eso. Los registros digitales están exentos de todos estos problemas. Entonces, como para cerrar, no es que digo que no es que hago propaganda de los libros digitales, ni mucho menos, pero son cuestiones a tener en cuenta para los medios probatorios y la verdadera conducta que llevan adelante los administradores de las personas jurídicas. Por eso el corolario que señalo acá es el de que asegurar la inalterabilidad y preservación de los libros bajo estrictas condiciones de seguridad garantiza la adecuada protección de la información incorporada y la disponibilidad de la misma. Creo que esto sí, de la única forma que se logra, es a través de los medios tecnológicos, de los registros digitales, pero es un detalle a tener en cuenta respecto de quienes opten por llevarlo en formato papel. Bueno, eso es todo. A lo mejor después me voy dando cuenta que me quedaron pendientes muchas cosas, pero estoy disponible para las preguntas. Vamos para las preguntas. Yo voy a usar el principio de autoridad por encima de Efraín Richard, que por supuesto tiene mucha más autoridad que yo, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué cantidad de sociedades llevan libros digitales en Córdoba que no sean SAS, por supuesto? No, es que no lo podemos conocer al número porque es solo a instancia de ir viendo en el portal que ustedes tienen acceso. Todos el registro público no tiene registro de cuántos, no. No tiene. Solo el registro lo puede verificar a instancia de una consulta particular. Por ejemplo, si usted consultara la sociedad, voy a poner cualquiera, Curtino S.A. Pero no hay una estadística, estadística de cuántas sociedades se han adherido al sistema de libros. No, porque el portal desde IPJ solo habilita los libros, pero después hay instancia particular. ¿Y cuánto tiempo quedan registrados los libros digitales? ¿Se cumple con el 328 de los 10 años? Que a los 10 años... Sí, porque no, la base como es inagotable, el espacio... No, yo sé, pero a los 10 años la sociedad ya no tendría obligación de tenerlos. Claro, pero quedan, se conservan en el centro de documentación. Alguien podría tener acceso a información de más de 10 años. Sí.
y tampoco con estos libros digitales alguien no puede negarse a exhibirlos. Y negarse se puede, el tema es la orden judicial, por claro, eso, la orden. Aquel tema de que aquel que está obligado a exhibir, dije yo no exhibo y que jueguen las presunciones, aquí no hay tal porque el perito siempre va a poder acceder, por una orden judicial, por supuesto, ¿no? Sí, respetando, ¿no?, el 331, que sí o sí tiene que ser instancia. El Centro de Documentación Digital no habilita más que a instancia judicial y en los procesos previstos o cuando resulte un contradictorio. Está claro, en los términos legales. Bueno, muchas gracias, María. Ese fue el principio para la habilitación del Centro de Documentación, el responsable del Centro de Documentación. A mí me sería muy útil saber cuántas sociedades quieren llevar digitalmente estos libros por las prácticas habituales que las sociedades hacen con sus libros, ¿no? Con todo lo que hemos hablado. Lo iremos viendo a medida que se presenten. Con todos los temas que hemos hablado, digamos, tendrían que llevar y aquí hay contadores en línea, las registraciones tienen que ser mucho más periódicas que lo que se hacía normalmente también. Sí. A ver, Fernanda tiene todas las preguntas. Bien, bueno, vamos a empezar con las preguntas. Hay una primera que hizo Carlos Molina Sandoval, que preguntaba si podría ser un síndico concursal. Si no me falla la memoria y si no, Carlos, por favor, habilita tu micrófono para ponerlo un poco más en contexto. Esa pregunta creo que era cuando vos estabas hablando de los responsables de llevar los libros o la custodia y la conservación. Sí, básicamente era eso. Cuando hice la pregunta, después pasó la Filmina y explicó la parte de la sindicatura concursal y el acceso de que el juez le permita consultar directamente la contabilidad en ese sentido. Sí. Habilitación al síndico, por supuesto. Bien. Bueno, después tenemos la pregunta de la doctora Cristina Curtino, que nos dice que qué pasa ante el derecho de información de un socio extrajudicialmente o judicialmente. Más complicado me es cuando cuando pido información cuando voy a ejercer el derecho de información a la sede social. ¿Cómo hago para ver los libros digitales? ¿Tiene que estar ahí el autorizado para mostrarme los libros? Nunca me ha pasado, pero he hecho mucho derecho de información y siempre cuesta que los administradores muestren los libros. Voy a tener que usar, estoy hablando sin entrar en tribunales, ejercer el derecho de información. El señor que administra, que tiene el código, tiene que estar ahí para que yo pueda ver, ¿o no? No es el único que tiene acceso. El representante legal es el primero que tiene habilitado, pero él autoriza a los demás miembros de la administración y puede habilitar, de hecho, tiene autorización, puede habilitar al profesional, puede habilitar al contador para que adjunte la documentación o los asientos oportunamente, habilitará a lo mejor al asesor, a los distintos gerentes de la empresa, o sea, el representante no es el único que tiene acceso, él es el primero que tiene acceso y luego habilita a otros autorizados ya sea, puede habilitarlos a adjuntar documentos como a solo consultar documentos. Bueno, entonces, el presidente, por ejemplo... Que sea positiva porque es difícil a veces hacerse con la información necesaria. Sí, es difícil en materia de libros en formato papel, lo mismo pasaría en formato digital. Pero después terminamos en tribunales pidiendo la exhibición de libros a veces. Sí, pero no se van a perder, Cristina. Bueno, gracias, María. Bien, continuamos. Tenemos la pregunta de Carlos Gitman, que nos dice, con respecto a la última parte del artículo 320 del Código Civil y Comercial, ¿hay alguna resolución de infracción de personas jurídicas al respecto del tamaño de las actividades o cuáles actividades pueden ser eximidas? No. De hecho, mientras habiliten, pero me pregunta solo para cualquiera de los libros. No. De hecho, también hemos recibido requerimientos de rúbrica de libros que tramitaron en tribunales oportunamente de sociedades de hecho y se han habilitado
O sea que el que requiera la rúbrica de libros y el Poder Judicial ordene, la inspección registrará los libros rubricados. Bien. Seguimos con otra pregunta de del doctor Carlos Molina Sandoval, que nos pregunta si se podría pactar en el estatuto el acceso a los libros de accionistas directamente. Que se habilite en materia digital, que puedan acceder. Claro, si se podría pactar en el estatuto social, si ese acceso a los libros de accionistas puede ser de manera directa. Sí, sí, por supuesto. Sí, no sé. Bien. Y otra pregunta también del doctor Molina Sandoval. Que ¿Era eso o algo más? Porque ahí está Carlos. ¿Era eso? No, eso fundamentalmente, si yo podría hacer una especie de autoejecución del derecho a información, en donde el socio esté habilitado el CD2 y en donde el estatuto diga que si quiere consultar los libros que quiere, no se lo tiene que pedir al director, sino que se mete con la clave de ciudadano y puede acceder a esos libros. Sí, plenamente. Pero tendría que estar habilitado por el representante legal. Sí. Si no, no va a tener ingreso. Pero en definitiva, si está la IPJ lo podría... Si ordinariamente están habilitados, quedan habilitados. Claro, pero Eso si no está habilitado y el representante legal no te dio, Carlos, la habilitación, no podés entrar. En cumplimiento del estatuto, pero no sería vía inspección, El requerimiento necesariamente es ante el CDD. Pero vamos al siguiente caso. Yo tengo en el estatuto que me dice, usted tendrá el CD suficiente para poder acceder a los libros de manera virtual y sin que el directorio le tenga que dar. Entonces yo me voy a IPJ, le digo, mire, se me caducó la clave, fíjese que acá está mi estatuto, déjeme ingresar IPJ, a la... IPJ no, porque esto, el validador del representante es a través del portal Siri. Y el centro de constatación de identidad debe verificarse quién es el autorizado. Figura el representante legal y todas las personas que él hubiese habilitado en el libro. Pero no pasa por IPJ. Ahí te lo tendría que dar directamente el representante legal. Claro. Exacto. Te tiene que habilitar el representante legal. Y si no te lo da, a tribunales. Claro. Y el cumplimiento de la obligación estatutaria. Claro. Bien. Bueno, continuamos con otra pregunta del doctor Carlos Molina Sandoval, que dice, las actas de directorio, Carlos va a tener ¿pueden que pagar, firmar? Carlos va a tener que pagar las masas, por lo menos, después de tantas preguntas. Sí, por lo menos, ya a esta altura. Fernando, te aclaro, Fernando, que estuvimos hablando con María y especialmente la idea era generar el debate. Está preparado, está preparado. Está todo guionado. No, en serio, pero pregunta. Bueno, te voy a hacer, digamos, ahí dos preguntas que están relacionadas. Una de Molina Sandoval, que nos pregunta si las actas de directorio se pueden firmar digitalmente en el libro digital, y otra de Carlos Guitman, que pregunta si la firma es digital, si no es redundante la certificación por el escribano público. No, sí, por supuesto. El documento que se sube al registro digital puede ser con firma digital o puede ser con firma hológrafa, eso es independiente, así como no hay ningún modelo preestablecido y es libre el formato de la documentación que se sube a los registros, como mencioné en un momento, igual en la forma en que va a ser firmado, si va a ser hológrafo, certificado o con firma digital. Si tiene firma digital, no requiere certificación notaria para nada. Me parece, María, que están haciendo referencia a otra cosa. Es el documento firmado, ¿no? Sí. Firmado simplemente, no con firma digital. Una vez que vos lo subís a la plataforma, en realidad le aplicás un hash. No, eso es Inspección General de Justicia, no nosotros. Ustedes no tienen... Bueno, pero cuando entras el documento al CIDI, también es una forma de autenticación. Sí. Claro, pero si yo subo un PDF, Fernando... No haría falta firma digital. Si yo firmo un PDF, yo no estoy certificando la firma. El director me dice que eso se está y que se cargó en ese acto como un libro común. Claro, pero... Ahora bien, si eso que yo subo está certificado, ahí sí tiene ese pleno valor que decía Guitman. Certificado por escribano, digamos. Claro.
No, pero no, porque entendí que la pregunta del contador Guindman era si lo subía firmado digitalmente, si requería certificación notarial. No, bueno, claro. No, si no es redundante la certificación notarial ante la presencia de una firma digital. No estamos usando firma digital, ese es el problema. Sí, bueno, sí, no. Aunque creo que no, se está usando más de lo que se piensa la firma digital, ¿eh? Sí, estamos en toda una campaña para eso con la Sala de Derecho Informático, pero no, mucho menos de lo que uno piensa, digo. Aparte del hecho de que en la propia inspección había un día a la semana se habilitaba la posibilidad de obtener la firma digital, muchos tenían turno, iban y generaban habilitaban su firma digital ahí. También en los registros públicos, en el registro del automotor te otorgaban firma. Claro, no, sí, hay muchas lugares habilitados y sí, es muy utilizado, ¿eh? Perdón, pensaba que no. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Sí. El acta de directorio unipersonal o de sindicatura unipersonal la considero también conveniente. Sí. Porque cuando designo otorgar un poder o a quienes tienen acceso a modificar, a ingresar asientos contables y los que solo tienen autorización para verlos, es bueno que yo, si soy un administrador único, vaya registrando la diligencia con que he manejado los negocios. Sí, es la diligencia debida que debe tener el administrador. Aunque sea único. Sí, sin duda. Sí. Y aun cuando no se trate necesariamente sobre una decisión con vocación registral que va a tener que presentar en un trámite específico, por ejemplo, si cambiara la sede, al margen de esas decisiones, yo creo que es diligente el administrador único que deja sentado en las actas correspondientes. De acuerdo, gracias. Bueno, continuamos con las preguntas. Una del doctor o contador Alfredo Popritkin, espero haberlo pronunciado bien, al apellido, y que dice, ante libros digitales, a grandes rasgos, ¿qué procedimiento mínimo pericial recomendarías a un perito contador de oficio? Gracias. ¿Cómo peritar? No. ¿Cómo requerir? Que vaya a la facultad. No, procedimiento mínimo pericial sobre los libros digitales. No, eso es de incumbencia profesional, no tendría que es lo mínimo a peritar en un procedimiento, frente a los libros o a la forma de verificar la contabilidad. Sí que va a tener posibilidad efectiva, con la debida orden judicial, de poder ingresar a consultar los libros oportunamente. No va a tener complicaciones de encontrar los libros, todo eso, reitero. Bien. Bueno, después tenemos otra pregunta del doctor Francisco Pons Aliaga, que nos dice, ¿se podría registrar la asistencia a una asamblea en el mismo libro de actas de la asamblea con la firma de los socios asistentes por no tener el libro de asistencia? ¿Y por qué no tiene el libro de asistencia? Eso depende de la reglamentación. Actualmente no, los libros son obligatorios, el registro de asistencia está previsto por la Ley de Sociedades, el proceso de rúbrica de esos libros no demora casi nada en tribunales. Si se estaba previendo llevar adelante una asamblea, entra también en la cuestión de ser debidamente diligente, ver que se cuenta con todos los libros, con el espacio suficiente si hay libros en formato papel, por ejemplo. María. ¿Puedo hacer una invitación? Sí, está el doctor Pons Aliaga ahí. En realidad soy Daniel Ángel Pons, contador. Lo que pasa es que desconozco por qué razón entró con la de mi hijo, que él sí es Francisco Pons Aliaga. La pregunta mía vino a consecuencia de lo que vos manifestaste, Ángeles, que cuando no se tuviera el libro registro asistencia asamblea, se podría hacer a través de una constatación de escribano. Notarial. Entonces, ante la urgencia de realizar una asamblea, yo tengo un libro rubricado como es el libro de actas, ¿por qué no puedo utilizar un libro de actas perfectamente rubricado para sentar allí
que quienes son los que han asistido a la asamblea, todos firman, el presidente avala y se hace el acta correspondiente. Esa es la Pero como mencioné, con la posibilidad de la intervención notarial para dar fe de toda esa situación, era porque no tenía ninguno de los libros. Ah, no, claro. Ahora, como señalé también, actualmente, con la posibilidad de optar por los libros digitales y con la celeridad con la cual se rubrican actualmente los libros, porque muchos de ustedes han rubricado libros en tribunales y ven que no demora nada. Incluso ahora, durante el aislamiento, se ha seguido librando órdenes de rúbrica de libros, se han tomado razón en el registro, con lo cual esa actividad ni siquiera durante la pandemia se suspendió. Entonces, ¿cuál es la situación? Reglamentariamente, en la reglamentación actual, no está habilitado para hacerse de esa forma. Bien, bueno, perfecto, gracias. De nada. Bueno, María, y llegamos a la última pregunta. Que le está haciendo la doctora Claudia Fernández Busto, que dice, respecto a la firma digital, me parece que hay una parte que se le borró porque pregunta si hay diferenciación entre ellas, supongo que será entre firma digital y firma electrónica o algo de eso, No, y después pregunta, ENCODE versus la que provee la provincia de Córdoba. ¿Qué pregunta es? No hay versus. No hay versus. Son válidas todas las firmas digitales. Es más, se consulta sobre firmas digitales emitidas en otros países mientras se pueda verificar la certificación. No hay versus, ni una tiene más validez que otra, ni para nada. Ni es que solo se acepta de acuerdo a un solo certificador, para nada. El tema de firma digital es al margen, tiene su normativa específica y es al margen de cualquier disposición de las autoridades de control. No es validez ni invalidez que podrían verificar. Yo te he dicho... No la firma electrónica. El documento con firma electrónica, no, la firma digital. Y siempre teniendo en cuenta que si el documento se va a subir con todos, que sea el definitivo, el documento que contiene todas las firmas digitales que debían contener, porque por ahí se equivocan y suben un documento al libro que no tenía todas las firmas digitales, o sea, el documento final. Claro. Ahora, María, desde un punto de vista ya de política registral, ¿qué sentido tiene que tengamos que ir a tribunales a pedir la habilitación de los libros digitales? Son las disposiciones que todavía están en la provincia. ¿De dónde viene? Pues no tiene ningún sentido. Acordada del Poder Judicial, como hace seña el doctor Richard, así. La verdad que es un costo... Quedaron como la SRL. Un costo innecesario ahí, ¿no? Porque si se pudiese hacer, si se puede hacer directamente en el portal, ¿no? Sí. ¿Qué facultad, no sé si hay algún juez acá, qué facultad puede tener? Realmente. No, además lo hace una ordenanza. Pero además, pero la habilitación que te piden, un dictamen, creo que ese dictamen, no sé, Carlos, vos que tenés más experiencia en esto, creo que puede ser informático contable, los dos te lo aceptan. Pero, ya sé, pero ese dictamen no lo lee nadie, es toda una formalidad, tenés que pagar aporte, tenés que hacer trabajar a una persona. A ver si está, porque ahora no lo estoy viendo, pero el contador Pons sería el primero que querría que... La verdad es que me parece... ¿Quiere que yo le aporte al respecto de eso? Pero sería el que más propugnaría para que los libros puedan rubricarse, que no sea solo en sede judicial. Claro, pero quiero contarle al doctor Márquez que cuando estuvo el doctor Espinosa a cargo de la Inspección de Personas Jurídicas, durante ese periodo, Inspección de Personas Jurídicas hacía administrativamente la rúbrica de los libros de las sociedades, hasta que el Superior Tribunal de Justicia sacó una acordada diciendo que, como decía el Código de Comercio en ese momento, únicamente el juez de comercio es el que estaba autorizado a hacer la rúbrica y le quitó la facultad de inspección de personas jurídicas y se volvió, como dice el doctor Richard, a algo de vieja data. Y de hecho se rubricaron en ese periodo y hay libros rubricados, pero fue un periodo corto, como menciona el contador. Sí, poco más de un año.
Contador, 99 por ahí. esa disposición no subsiste en el Código Civil y Comercial, creo. No, al derogarse justamente esa parte del Código de Comercio. Claro, sí, por eso. Pero pero la la provincial acordada sí del Superior existe. Tribunal subsiste. Pero pero también hubo una acordada posterior a la reforma al Código Civil y Comercial en la cual se estableció que conservaban esas competencias hasta tanto la inspección reglamentara oportunamente o se reglamentara otra cosa. Pero O sea que conservaban esas inspección, competencias. Fue la primera podría acordada tomar. que sacó el Superior Tribunal de Justicia en cuanto salió la promulgación de la ley del nuevo Código Civil y Comercial, fue exactamente la que acaba de decir María. Dice aproximadamente muy amplia, pero en la parte resolutiva dice más o menos lo siguiente: mientras la provincia no reglamente, todo sigue exactamente igual. O sea que inspección podría retomar esa función si dictara la... Perfecto. Con ley. De hecho, te cuento, Fernando, que hay Sí. algunas negociaciones entre colegio, TCJ e IPJ para ver si incluso SRL, colectivas, Claro. RUTE y libros va todo a IPJ, pero bueno, claro. hay cuestiones colegiales, hay cuestiones de aportes, en fin, varias cosas que puede haber alguna discusión. Financieras. No te sabría decir, pero sí, está por ahí la cosa. Honorarios. No, pues los honorarios podrían cobrarse lo mismo haciendo el trámite en inspección. No le veo la diferencia. ¿Algo más, Fernanda? No. Un aplauso. Ahora estamos más que agradecerle a María por la predisposición. Excelente, María. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por transmitirnos tu conocimiento y además tu experiencia. Así que muchas gracias a ustedes. Un gusto para todos. Les recuerdo que el día miércoles que viene, tenemos una jornada especial con la participación de Hugo, de Carlos aquí presente, Jürgen, Nisman y alguien más, Fushimi, así que bueno, los esperamos. Y el capitán es Raúl Nisman. Así que los esperamos todos el miércoles para volver a pensar un poco sobre el escenario pandemia y post-pandemia, Hugo. Algo así. Sí, que tanto nos preocupa. Y luego retomar nuevamente el otro tema que va a ser muy importante. El otro miércoles, Héctor Vélez con obligaciones de moneda extranjera, que hoy es un tema central también por las restricciones, el cepo, los contratos en moneda extranjera y cómo se cumplen, en qué valores se cumplen, etcétera, etcétera. Así que creo, Hugo, que estamos en temas, a pesar de que esto fue armado cuando todavía... Pre-pandemia. Pero ya estábamos en crisis. No, en crisis, bueno, hace 40 años que vivimos en crisis, así que por lo menos yo, pero hace 70 o 80, pero bueno, desde que me acuerdo estamos en crisis, Hugo, y esta es la peor, creo. Bueno, un gusto verlos a todos. Gracias a todos. Yo te hablo, Fernando, dentro de un rato. Bueno, gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Gracias, María Ángeles. Gracias a todos. Gracias, María. Chicos, a todos los que no pudieron ingresar la clase pasada para los adscriptos, la asistencia se las vamos a considerar, eso ya se los contestamos por correo y por mensaje a todos los que preguntaron, así que quédense tranquilos, ahora ya tenemos esta extensión que nos permite tomar asistencia automáticamente, así que, bueno, es mucho más simple, ¿sí? Así que, bueno, muchísimas gracias, chicos, a todos. Y bueno, y disculpen, perdón, María, los primeros minutos.